Bienvenidos a esta nueva conferencia sobre enfermedades cardiovasculares que forman parte del módulo de webinarios Corazón Sano y Enfermedad Cardiovascular, Prevención y Tratamiento. Desde la creación de estos programas de webinarios se planteó el objetivo de compartir conocimientos a través de conferencias virtuales en las que participan expertos profesionales del Sistema Nacional Integrado de Salud, abordando temas priorizados que contribuyen a la mejora de la atención en la salud en nuestro país. Este espacio permite a los profesionales de la salud del país mantenerse actualizados sobre los últimos avances, investigaciones y mejores prácticas en su campo, incluso sin la necesidad de desplazarse físicamente a conferencias o seminarios. Es una herramienta poderosa para la educación continua, el intercambio de conocimientos y la mejora de la atención médica en general. El tema que este día vamos a desarrollar es la insuficiencia cardíaca, recordando que las enfermedades cardiovasculares son una de las causas principales de mortalidad y discapacidad en la población de la región de las Américas. Para conocer este tema a profundidad, tengo el gusto de presentarles a nuestro ponente de este día, el doctor Ricardo Ernesto Mengíbar. Él es médico cardiólogo, ecografista del Hospital Nacional Rosales. El doctor Mengíbar es graduado de medicina en la Escuela Latinoamericana de La Habana, Cuba. Cuenta con una especialidad en medicina familiar y cardiología de la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara, Cuba. Posee una maestría en urgencias y emergencias médicas con entrenamiento en electrofisiología en el Centro Cardiovascular de Xiamen, China, reconocido como primer graduado del programa Heart Sampling en dicha institución. Es un enorme placer tenerlo con nosotros y agradecemos su apoyo en esta conferencia que sin duda servirá de mucho aprendizaje para todos los profesionales que hoy nos acompañan. Muchas gracias por su presentación, doctor Carlos Hernández. Para mí es un agrado estar aquí con ustedes. Agradecer también la invitación por parte del Instituto Nacional de Salud para participar en estos webinarios, en estas conferencias, que viene a contribuir a la formación médica continua y de la que me es grato participar. Pues en esta ocasión, en esta tarde, tengan muy buenas tardes todos los que están conectados y escuchando a esta hora. Vamos a hablar un poco acerca de la insuficiencia cardíaca. Pues la insuficiencia cardíaca es un tema que no es nuevo, algo que se conoce prácticamente desde los inicios de la medicina y que a pesar de que no sea nuevo, pues todavía no se ha hecho la última palabra. Es algo que está en constante evolución y que constantemente se desarrollan mejoras técnicas diagnósticas y terapéuticas para poder aliviar a estos pacientes. Entonces, sobre la insuficiencia cardíaca se ha escrito mucho. Existen tratados, existen decenas, si no es que cientos de sociedades internacionales de insuficiencia cardíaca a lo largo de todo el mundo. Entonces, la pregunta es ¿por dónde comenzar? ¿Qué hacer? ¿Cómo abordar este tema? Pues tratamos de hacerlo de la forma un poquito más actualizada. Entonces revisamos fundamentalmente el libro de texto de cardiología por excelencia, que es el Tratado de Bramwell, y también un consenso del año 2021 de la Sociedad Americana de Insuficiencia Cardíaca, que proponía una clasificación y una definición universal de la insuficiencia cardíaca. También vamos a hablar, sobre todo a la hora del tratamiento y del manejo de este tipo de pacientes, acerca de las recomendaciones que hace la Sociedad Americana y el Colegio Americano de Cardiología en sus guías de práctica clínica sobre el manejo de la insuficiencia cardíaca. Pues bien, sobre epidemiología no voy a hablar mucho porque ya mis colegas que me precedieron hablaron ya sobre los factores de riesgo cardiovascular, sobre la enfermedad coronaria, sobre cómo impacta en el mundo. Pues esto no es nuevo, no es necesario profundizar mucho en los datos para saber de que realmente es una epidemia y que va en ascenso, ¿verdad? Aquí vemos en el panel de la izquierda cómo el estimado de pacientes, estos en Estados Unidos, va a continuar en aumento, y a nivel mundial que se estima que para el año 2022 estábamos cerca de 45 millones de personas en el mundo con diagnóstico de insuficiencia cardíaca, va a llegar cerca de los 100 millones para el año 2060 y 2070. Entonces es algo que va a seguir estando y que si no hacemos lo posible por prevenirlo, no vamos a poder aplanar estas curvas. Pues bien, para entrar de lleno en tema, vamos a hablar un poco de la definición. A lo largo de los años se ha hablado mucho o se ha tratado de conceptualizar lo que es la insuficiencia cardíaca.
Algunos han tomado aspectos clínicos, otros hemodinámicos, otros aspectos etiológicos, etcétera, ¿verdad? Pero cada cierto tiempo pues, los expertos se reúnen y dicen, bueno, vamos a cambiar esto. Así pues, en el consenso que les mencionaba acerca de la Sociedad Americana de Insuficiencia Cardíaca, con donde proponían un concepto, una definición universal de insuficiencia cardíaca, quizá un poco pretenciosa, porque el universo es extenso, ¿verdad? Pero bueno, ellos proponen que la insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico con síntomas y signos causados por una anomalía cardíaca estructural y o funcional y corroborado por niveles elevados de péptido natriurético y o evidencia objetiva de congestión pulmonar o sistémica. Aquí llama la atención muchas cosas. Bueno, primero, algo que ya viene ocurriendo desde hace 20 años, es que se especifica que los síntomas y signos sean causados por una anomalía cardíaca. Ya no aquellos insuficiencias cardíacas con gasto cardíaco elevado, como la anemia severa, el beriberi, la tirotoxicosis, sino que en el que existe un daño cardíaco como origen de los síntomas. Y lo que sí es nuevo es que incluyan en la definición un valor de marcador de daño miocárdico como es los niveles elevados de péptido natriurético. Es decir, es un examen de laboratorio que poco a poco ha ido tomando más valor a nivel de la práctica clínica. También mencionan la evidencia objetiva de congestión pulmonar o sistémica, de la cual vamos a estar hablando más adelante. Pero como les mencionaba, este no ha sido el primer intento de conceptualizar la insuficiencia cardíaca. Desde el inicio de los tratados médicos, pues se intentó o se viene intentando definir y conceptualizar, reducir en un párrafo, en menos de un párrafo, lo que envuelve toda la insuficiencia cardíaca. En el 2013, pues se había propuesto como un síndrome clínico complejo que resulta de alteraciones estructurales o funcionales en el corazón y que lleva a la imposibilidad del corazón de llenarse adecuadamente y de inyectar la sangre que a él llega. En el 2016 se revisa por la Sociedad Europea de Cardiología dicho síndrome y proponen otro concepto en el que incluyen ciertos síntomas, los especifican como la falta de aire, el edema de los tobillos, la fatiga, etcétera, ¿verdad? La sociedad japonesa también en el 2017 vuelve a retomar este concepto, sobre todo incluyendo específicamente algunos síntomas y que la intolerancia al ejercicio. En 1980, Braunwald proponía que la insuficiencia cardíaca es un estado fisiopatológico en el cual una función cardíaca anormal es la responsable del fallo del corazón para bombear la sangre suficiente para satisfacer las demandas metabólicas de los tejidos. Como vemos, pues varios grupos, sociedades, proponen su clasificación, su definición, y esto no es un debate que esté cerrado, todavía puede mejorarse, optimizarse. También tenemos que la insuficiencia cardíaca podemos definirla como el estadio final de un proceso heterogéneo de múltiples y diversas etiologías. Es decir, no es un solo camino el que nos lleva a la insuficiencia cardíaca. Es algo más heterogéneo y tiene múltiples causas, en el cual el corazón es incapaz de satisfacer las demandas metabólicas de los tejidos y o de bombear toda la sangre que a él llega. Antes esto se conocía como insuficiencia anterógrada o retrógrada. Pero esto, poco a poco los conceptos se han ido universalizando, a redundancia, y se han ido también tratando de simplificar. Pues bien, volviendo a la definición universal de insuficiencia cardíaca para tratar de tener un consenso, pues vemos que es un síndrome, es decir, que no es una entidad etiológica, no es un diagnóstico, sino que es un grupo de enfermedades, un grupo de entidades etiológicas que pueden llevar al desarrollo de este síndrome con sus síntomas y signos característicos secundarios ya a una anomalía cardíaca estructural y o funcional, es decir, podemos tener un corazón estructuralmente sano, pero con algunas alteraciones funcionales. Y especifica aún más, es decir, que debe ser corroborado por niveles elevados de péptido natriurético o una evidencia objetiva de congestión pulmonar y sistémica. Muy bien, así vemos que al ser un síndrome tiene distintas etiologías. Este consenso de que está avalado sobre todo por las principales sociedades científicas médicas, pero son de primer mundo, es decir, Estados Unidos, Europa, parte de Asia, en donde la cardiopatía isquémica es
la etiología más importante de la insuficiencia cardíaca. Y es por eso ellos incluso definen como una cardiopatía isquémica y una cardiopatía no isquémica. Pues bien, la cardiopatía isquémica responde al modelo de lo que se conoce como el continuum cardiovascular. El continuum cardiovascular que realmente comienza al momento de nacer, que ya en algunos estudios se demostró que incluso en la vía uterina ya hay fetos con pequeñas estrías, ¿verdad? Y que también inicia con factores de riesgo, fundamentalmente la hipertensión arterial, la resistencia a la insulina y la diabetes, las dislipidemias, los estados inflamatorios, la obesidad, el hábito de tabaquismo, el sedentarismo, los malos hábitos dietéticos, etcétera. Factores ambientales también. Esto lleva a una disfunción endotelial, una aterosclerosis acelerada, finalmente aterosclerosis de las arterias coronarias, isquemia, angina, infarto, remodelado, pérdida de masa muscular y finalmente insuficiencia cardíaca. Pero este modelo no se aplica a todos las etiologías de insuficiencia cardíaca. En países, sobre todo de nuestra región, donde, por ejemplo, existe la enfermedad del Chagas, que es una entidad muy importante, de la cual vamos a tener una conferencia el próximo miércoles, se salta completamente todo el ciclo del continuo cardiovascular y llega directamente la dilatación ventricular, el remodelado y la falla cardíaca. Es decir, esos pacientes generalmente no tienen muchos factores de riesgo, llevan una vida no sedentaria, generalmente son trabajadores agrícolas, viven en áreas rurales, no suelen ser tabaquistas, pero sí terminan en insuficiencia cardíaca secundaria a miocarditis causada por este agente infeccioso del tripanosoma en el caso del Chagas. Pues bien, acá tenemos, como les mencionaba, algunos ejemplos de otras potenciales causas no isquémicas de insuficiencia cardíaca. Tenemos una causa que está muy en boga y está creciendo, que es la carditis o la insuficiencia cardíaca secundaria al uso de cardiotóxicos, fundamentalmente en las quimioterapias, con los antracíclicos fundamentalmente. También las enfermedades reumatológicas, autoinmunes, trastornos endocrinos como las enfermedades tiroideas, la acromegalia, el feocromocitoma. La historia familiar de cardiomiopatía, es conocido por todos que, bueno, por la comunidad de cardiología, que las cardiomiopatías primarias tienen un origen genético, hereditario y familiar, ¿verdad? Aunque aún no contamos en los países en vías de desarrollo con estudios genéticos que nos podamos ahondar en este tema. También existen enfermedades cardíacas relacionadas al ritmo, ya sea taquicardia o por tracítolos ventriculares repetitivas, o por la estimulación crónica del ventrículo derecho. La hipertensión arterial es la enfermedad crónica no transmisible más prevalente. Se estima que el 50% de las personas mayores de 50 años son hipertensas, o claro que es una causa muy importante de insuficiencia cardíaca. Sobre todo vamos a ver más adelante de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Las enfermedades infiltrativas del corazón, sobre todo el amiloide, también está muy en boga, en constante desarrollo con nuevas técnicas de imagen. La sarcoidosis, la hemocromatosis por enfermedades de óxido de hierro. La miocarditis, que pueden ser de origen infeccioso o no infeccioso. Las infecciosas, las virales son las más frecuentes, pero también tenemos las parasitarias, ¿verdad? Inmunológicas, hipersensibilidad, etc. La cardiomiopatía periparto, que también puede incluirse dentro de las inmunológicas, que es importante porque es una de las enfermedades de insuficiencia cardíaca que son potencialmente reversibles, al igual que aquellas que son secundarias a un abuso de sustancias como el alcohol, la cocaína, metanfetaminas, el crack. Tenemos también la cardiomiopatía por estrés, o inicialmente conocida como Takotsubo, que es una causa ya definida de insuficiencia cardíaca, remodelado ventricular e insuficiencia cardíaca. Estas son solamente algunas de las causas, porque son muchas más. Estados deficientes nutricionales, etcétera. Pues bien, volviendo al concepto, sabemos que son síntomas y signos de insuficiencia cardíaca causada por daño estructural y con evidencia de elevación del petróleo natriúretico o evidencia objetiva de congestión pulmonar o sistémica. Pues bien, vamos a ver cuáles son estos signos y síntomas y vamos a proponer, o bueno, no lo proponemos nosotros, sino la Sociedad Americana de Cardiología, un algoritmo diagnóstico en el abordaje del paciente en el que se sospecha una insuficiencia cardíaca. Pues inicialmente, como todos, el método clínico, vamos a comenzar con un adecuado interrogatorio, una ficha clínica, una historia clínica bien elaborada, un examen físico, estudios de gabinete como electrocardiografía, estudios de laboratorio, que deben de incluir, según el concepto, o dentro de lo posible, el petróleo natriúretico
los péptidos natriuréticos, que es fundamentalmente el tipo B y la fracción terminal NT, y otros estudios de imagen accesorios como la ecocardiografía transtorácica, un estudio no invasivo de mucha utilidad y que nos sirve además para clasificar y saber de qué forma vamos a tratar a determinados pacientes. Existen otras técnicas de imagen que te vamos a mencionarlas un poco más adelante, y una vez hecho el diagnóstico, hecha la clasificación, fundamentalmente en relación a la fracción de eyección, algo que vamos a estar hablando en un momento, podemos orientar de mejor forma el inicio del tratamiento y también evaluar la presencia de factores desencadenantes de insuficiencia cardíaca. Pues bien, entonces, ¿cuáles serían los síntomas y signos típicos de insuficiencia cardíaca? Esto es algo que todos los que estamos vinculados a la atención médica conocemos, ¿verdad? No es algo nuevo. Podemos clasificar como síntomas típicos y menos típicos, así como signos más específicos y menos específicos. Pues bien, los síntomas típicos está la disnea, esa sensación de falta de aire o de que no les alcance el aire para el nivel de actividad física. La ortopnea, que es un grado de disnea que aparece en el decúbito, es decir, las personas cuando están acostadas no lo toleran y tienen que sentarse, apoyar los brazos en el respaldo de la silla o poner almohadas, ¿verdad? Esto tiene su explicación fisiopatológica. La disnea paroxística nocturna, es decir, es un tipo de ortopnea que aparece generalmente a medianoche cuando el retorno venoso aumenta por la posición de cúbito y conlleva a una congestión pulmonar que hace que el paciente se despierte agitado, tosiendo, con falta de aire y tenga que sentarse o incluso pararse. Una tolerancia reducida al ejercicio, la fatiga, que es una sensación de debilidad o de desmayo, el cansancio, y la inflamación de los tobillos o la sensación de inflamación de pesadez de los tobillos. Esos serían los síntomas típicos. También existen síntomas menos típicos como son la tos nocturna, la sibilancia, que como sabemos pueden ser explicadas por otras causas como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el asma, algunos tipos de alergias, la ganancia de peso, sobre todo la no voluntaria, más de 2 kilogramos de peso por semana, eso debido a la retención de líquidos, una pérdida de peso en la insuficiencia cardíaca avanzada, lo que lleva a la caquexia cardíaca, una sensación de hinchazón, de agotamiento, la pérdida de apetito, síntomas en relación a hipoperfusión tisular como la desorientación, los mareos. También se asocia a depresión porque los pacientes, sobre todo los de mayor edad, sienten o se percatan de que están perdiendo su funcionabilidad. Las palpitaciones o la sensación de los latidos molestos en el corazón, en el pecho, que pueden ser ocasionales o permanentes, constantes o incapacitantes, y el síncope, que es la pérdida súbita de la conciencia, de origen cardíaco en este caso. Los signos al examen físico, pues bueno, es muy característico la presión yugular, presión venosa yugular elevada, que un observador experimentado pues traduce de forma bastante confiable las presiones venosas centrales, el reflujo hepatoyugular, que no es más que una maniobra en la que suavemente se presiona el hipocondrio derecho, que en caso de insuficiencia cardíaca va a ser un poco doloroso, y al presionar vamos a ver que se llena un poco más las venas yugulares. La aparición de un tercer ruido cardíaco. El tercer ruido cardíaco es patológico, ocurre posterior al segundo ruido, es decir, en la diástole, traduce una presión de llenado del ventrículo izquierdo elevada, con un ventrículo izquierdo grande, que funciona como una caja de resonancia. Es decir, que si en vez de tener un ritmo cardíaco a 2 tiempos, sería a 3 tiempos, que cuando ocurre junto con taquicardia, ya sea sinusal o otro tipo de arritmia, pues se conoce como cadencia de galope o ritmo de galope, ¿verdad? También la aparición de soplos cardíacos que pueden ser tanto etiológicos, en el caso de una valvulopatía, como funcionales. Ya en los estados más avanzados de la insuficiencia cardíaca, pues generalmente aparecen soplos sistólicos de insuficiencia mitral o insuficiencia tricuspide. Menos específicos sería un edema, ya que hay más otras causas de edema, como el síndrome nefrótico, las insuficiencias vasculares periféricas, la aparición de crepitantes pulmonares que, como sabemos, pueden deberse también a procesos infecciosos, ya sea agudos o crónicos, la taquicardia, que puede ser secundaria también a anemia, a tirotoxicosis, a disautonomías, el pulso irregular, la taquipnea, la hepatomegalia, la citis y la pérdida de tejido, la caquexia, que la habíamos mencionado en los síntomas. Como vemos, aunque la clasificación es síntomas típicos
y menos típicos, realmente todos los síntomas podrían ser explicados por otras patologías. Por eso en la definición se especifica que sean relacionados a un daño estructural o funcional cardíaco y con una evidencia objetiva de congestión. Muy bien, vamos a explicar un poco. La ortopnea, ya hablamos de ella, el edema en miembros inferiores, que en el caso de la insuficiencia cardíaca es un edema no tan blando, sí puede ser de Godet, pero no tan fácil de Godet como en el caso, por ejemplo, de la proteinuria en el síndrome nefrótico. La ortopnea, pues mencionamos, y un neologismo, un nuevo síntoma que aún no encontré una traducción en el español, que es la vendopnea, que es la aparición de disnea al inclinar el tronco hacia adelante. Generalmente el paciente dice, bueno, cuando me amarro los zapatos, me levanto y tengo un cansancio que siento que me estoy ahogando. Pues eso ahora se conoce como vendopnea. Vemos ejemplos del llenado yugular. Para hacer una correlación del llenado yugular y la presión venosa central, pues tenemos el plano de Lewis, que es una posición de semifaular a 30-40 grados. Podemos ver qué tanto se eleva la columna de sangre en las venas yugulares. Generalmente puede modificarse con el ciclo respiratorio y también con el ciclo cardíaco. El desplazamiento del impulso apical del ventrículo izquierdo, que normalmente debe estar en la línea medio clavicular o por debajo de la tetilla, el quinto paso intercostal. En caso de crecimiento ventricular, este impulso apical se desplaza lateralmente y hacia abajo, es decir, puede llegar a la línea axilar anterior, la línea axilar media, quinto, sexto o séptimo espacio intercostal. Eso en cuanto a algunos signos. Pues bien, a partir de ahora vamos a estar también viendo qué es lo que nos recomienda en la guía, porque bueno, ahora todo es medicina basada en la evidencia y se han hecho múltiples estudios aleatorizados, controlados, de los que se puede obtener evidencia de alto valor. Todos conocemos ya la clase de recomendación, que puede ser 1, 2, 2A, 2B, 3, 3A, 3B. Y el nivel de evidencia, ¿verdad? Según la calidad de la evidencia. Pues bien, aquí básicamente nos dice de que tiene un nivel de recomendación 1, que a todos los pacientes hay que interrogarlos, hay que investigar bien sus antecedentes familiares, de enfermedades cardíacas, hereditarias o no, muerte súbita en la familia. Hay que hacer un examen físico a conciencia, buscando sobre todo estos signos de los que hablamos, ruidos cardíacos agregados, soplos, desplazamiento del impulso apical. Y también nos habla acerca de un abordaje con medios diagnósticos iniciales, es decir, un nivel de recomendación 1, una clase de recomendación 1, que un paciente con una sospecha de insuficiencia cardíaca deben de indicarse algunos exámenes de gabinete, como son el hemograma completo, la creatinina, ácido úrico, nitrógeno ureico, el perfil lipídico, enzimas transaminasas hepáticas, estudios de hierro muy importantes, es decir, no conformarnos con la hemoglobina, sino también ferritina, depósitos de hierro, etcétera, ¿verdad? Hormonas tiroideas, todo esto que nos lleva también a conocer una posible etiología de esta insuficiencia cardíaca. El electrocardiograma, pues no hay duda que hay que indicar un electrocardiograma de 12 derivaciones a todos los pacientes en los que se sospecha insuficiencia cardíaca o en los que ya se tiene el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Y retomando nuevamente la definición, pues la medición del péptido natriurético, que bueno, esto es a nivel de primer mundo, en los que tienen acceso de forma más fácil o expedita de estos estudios. Entendemos de que existen algunas regiones, sobre todo en países en vías de desarrollo como el nuestro, en las que no es tan accesible este tipo de estudios. Y aún así, aunque sean accesibles, pues los niveles umbrales o valores no están del todo aún validados. Este consenso promueve un nivel de corte en pacientes ambulatorios, en el caso del péptido natriurético tipo B, mayor de 35 y de la fracción terminal NT del ProBNP mayor de 125 y en pacientes hospitalizados pues sería mayor de 100 y mayor de 300. Son picogramos por mililitro. Pero esto no es así también, porque existen distintas causas que pueden elevar los péptidos natriuréticos, no necesariamente insuficiencia cardíaca. En los pacientes de edad avanzada, mayor de 60 años, pues tienen, aunque sean pacientes sanos, niveles más elevados de péptidos natriuréticos. En los obesos, por el contrario, pueden tener insuficiencia cardíaca y tener valores dentro de los normales o cercanos a los normales de péptido natriurético.
Así tenemos en esta tabla algunas causas de elevación de estos marcadores. Tenemos las causas cardiovasculares como el síndrome coronario agudo, el infarto, el embolismo pulmonar, la miocarditis, la miocardiopatía hipertrófica, enfermedad valvular, enfermedad congénita cardíaca y las arritmias tanto ventriculares como auriculares. Aunque estas etiologías no estén actualmente con síntomas de insuficiencia cardíaca, pueden elevar estos marcadores. La contusión cardíaca después de un traumatismo, la cardioversión eléctrica, la descarga de un desfibrilador implantable, la enfermedad pericárdica, las cirugías invasivas, la hipertensión pulmonar, la falla ventricular derecho. Y más importante, tenemos causas no cardiovasculares de elevación de péptidos, es decir, la edad avanzada, como lo mencioné antes, arriba de los 60 años, la enfermedad renal crónica, pacientes críticamente enfermos, ya sea por sepsis o síndrome de respuesta inflamatoria aguda, las hemorragias, la enfermedad cerebrovascular, enfermedades pulmonares como neumonía o EPOC, enfermedades del hígado, es decir, que realmente es de no tomarlo a la ligera y realmente analizar el resultado de estos exámenes. Existen causas de pacientes con insuficiencia cardíaca con valores bajos de péptido natriurético, como son la obesidad o el índice de masa corporal elevado, y la enfermedad pericárdica, fundamentalmente la pericarditis efusiva, en los que durante el taponamiento cardíaco, el drenaje pericárdico, hay disminución o valores normales de péptido natriurético, pero posterior a una ventana pericárdica a drenar este líquido pericárdico, pues se eleva el péptido natriurético. Muy bien, entonces los exámenes de gabinete hablamos del electrocardiograma, por temas de tiempo no vamos a ahondar mucho, pero bueno, existen, un paciente con insuficiencia cardíaca puede tener cualquier tipo de alteración electrocardiográfica, ¿verdad? Desde trastorno del ritmo, ya sea bradiarritmias o taquiarritmias, fibrilación auricular, bloqueos atrioventriculares, bloqueos interventriculares, bloqueo de rama izquierda, bloqueo de rama derecha, extrasístoles ventriculares, como en el caso de arriba, trastornos electrolíticos pueden llevar a alteraciones de la conducción, etcétera, ¿verdad? Un caso de fibrilación auricular, pues bueno, esto no cabe dentro de esta conferencia para agarrar el tiempo. Y entonces, estos serían los estudios básicos que indicamos en el perfil de un paciente con insuficiencia cardíaca. Luego tenemos los estudios de evaluación de imagen, que es una piedra angular para el manejo y el tratamiento de estos pacientes. Tiene indicación con nivel de recomendación clase 1, tanto los rayos X de tórax, que es muy importante que se realicen en posición de bipedestación posterior anterior a 72 pulgadas, es decir, a distancia de telecardiografía, para que tenga validez el índice cardiotorácico, porque muchas veces vienen pacientes con placas en posición anteroposterior que la silueta cardíaca se magnifica y aparecen otros artefactos. Y la ecocardiografía transtorácica, que es un estudio de imagen no invasivo que no genera radiaciones ionizantes, que es innocuo para el paciente, que tiene algunas limitaciones, sobre todo por la variabilidad interobservador e intraobservador, es decir, existen variaciones entre lo que ve un observador y otro, e incluso un mismo observador o un mismo operador muchas veces puede variar de un estudio a otro. Vemos también de que existen otros estudios de imagen con indicación, como son la cardioresonancia magnética y la tomografía, sobre todo en los pacientes en los que no existe una adecuada ventana acústica en ecogradiografía, y como a nivel de recomendación 2A, es decir, que sí tiene utilidad en el estudio de pacientes con cardiomiopatías y en los que se busca un diagnóstico más específico, como ya sea la miocarditis, la fibrosis o la infiltración, la indicación de la resonancia magnética cardíaca y otros estudios de imagen como la tomografía por emisión de positrones, la tomografía de fotón único o la tomografía de múltiples cortes. Esto en cuanto a técnicas de imagen. Los que tienen nivel de recomendación 1 son rayos X de tórax y ecocardiografía. Acá tenemos un ejemplo de una rayos X de tórax, posición posterior anterior. Vamos a ver que tenemos que evaluar todas las estructuras óseas, los espacios intercostales, la posición de la tráquea hacia central, la elevación de los bronquios, en este caso del bronquio izquierdo, la silueta cardíaca, que tenemos las distintas curvaturas, el arco aórtico, el trompo, la arteria pulmonar, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, en este caso, una dilatación global de las 4 cámaras, ¿verdad?
con un crecimiento importante del ventrículo izquierdo. Vemos la punta desplazada bastante lateralmente. Hay congestión pulmonar, sobre todo hacia las bases, con derrame pleural derecho. Y tiene la presencia de un dispositivo de estimulación cardíaca, un marcapaso que es no decir de pobres, sino de países en vía de desarrollo, que es un marcapaso unicameral ventricular. Luego vamos a entrar a la ecocardiografía. Como decía, es un estudio no invasivo que no genera daño, es inocuo. Se puede repetir cuantas veces lo deseen y nos aporta mucha información acerca de la estructura y la función del corazón. La ecocardiografía es mucho más que la fracción de expulsión, aunque la fracción de expulsión es lo que se viene utilizando por los últimos 50, 60 años como valor de corte para el manejo de la insuficiencia cardíaca. En este caso vemos en la parte de arriba un modo bidimensional, en la parte de abajo un modo monodimensional, que es útil para la medición de los diámetros y los volúmenes de las cámaras cardíacas. Se hace un corte transversal del ventrículo izquierdo en diástole y en sístole. Vemos que un ventrículo izquierdo de un diámetro de 71 milímetros. Esto, por cierto, dicho sea de paso, es un paciente que el día de hoy está ingresado en el Hospital Rosales por un cuadro de insuficiencia cardíaca descompensada o un estadio de una insuficiencia cardíaca avanzada. Un ventrículo izquierdo de 71 milímetros que en hombres el límite superior normal debería de ser 54 o 55 milímetros. Es un ventrículo izquierdo dilatado, remodelado, esférico, con hipocinesia global y con una fracción de expulsión muy deprimida, 23%. Acá tenemos dos videos, pues del lado izquierdo de la pantalla, un corte transversal en un eje corto del ventrículo izquierdo a nivel de los músculos papilares, donde vemos que lo que les mencionaba, un ventrículo izquierdo esférico con una hipocinesia global, una función sistólica marcadamente disminuida. En el panel de la derecha vemos que el paciente ya tiene una intervención quirúrgica previa, que es una implantación de una prótesis biológica en la válvula aórtica. Es decir, un paciente ya más adelante vamos a ver las fases distintas de la insuficiencia cardíaca, pero en este caso es una insuficiencia cardíaca en fase D, es decir, una insuficiencia cardíaca avanzada, que ya ha tenido intervenciones más agresivas para el manejo de insuficiencia cardíaca, como es la sustitución valvular aórtica, en este caso con una prótesis biológica. Este es el mismo paciente, vemos en una vista de 4 cámaras. La cámara más grande es el ventrículo izquierdo, que no se mueve bien, que está grande, que tiene una hipocinesia. El ventrículo izquierdo tiene la válvula mitral, que también tiene una pobre apertura. Esto también habla de un bajo gasto cardíaco. Tiene un movimiento también ligeramente paradójico el septum interventricular, y las cámaras derechas están ligeramente dilatadas. Las cámaras derechas no están tan dilatadas como el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda. Vemos de igual forma en la otra vista. Pues acerca de la fracción de expulsión, la fracción de expulsión no es más, se ha hecho común que se exprese en porcentaje, pero al ser una fracción debería ser expresada en fracción, es decir, en décimas. Y no es más que la proporción de sangre que expulsa el corazón o el ventrículo izquierdo específicamente una vez lleno. Es decir, si un ventrículo izquierdo se llena con 100 ml de sangre y al contraer se expulsa 50 ml, pues la fracción de expulsión sería de 0.5. Si lo multiplicamos por 100 para llevar a porcentaje, sería de 50%. En este caso es de un 26. Es el mismo paciente. Vemos que en un método, en el modo M, método de Teichhold o de Pombo, tenemos una fracción de expulsión de 23%, y en este otro método, que es el método de Simpson, o el método también de área longitud, tenemos una fracción de expulsión del prácticamente 27%. Lo que quiero decir con esto es que la fracción de expulsión no es una medida tan exacta e invariable. Es decir, sí existe variabilidad interobservador e incluso intraobservador, por lo que debemos de ser cautelosos a la hora de analizar este resultado. Yo generalmente en la práctica en el hospital a los residentes y estudiantes les menciono que debería ser expresado mejor en un rango, es decir, de 25 a 30%, 35, de 30 a 35, 50, mayor de 50, etcétera, ¿verdad? Porque no es un valor específico, sino que varía latido a latido y depende también del observador. Aún así, con todas estas inexactitudes acerca de la fracción de eyección, es el valor
o la medición de mayor importancia y relevancia en la práctica clínica de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Pues bien, no hay duda que este paciente tiene una cardiopatía en fase dilatada, ingresó con un cuadro de insuficiencia cardíaca, ortopnea, disnea paroxística nocturna, tiene una fracción de eyección gravemente reducida. Tiene además una insuficiencia mitral, vemos el ventrículo izquierdo con la válvula mitral, una reubicación que es moderada, que es funcional, y que, como les dije antes, la ecografía es más que la fracción de eyección. En este caso, podemos medir la variabilidad o la relación delta presión, delta tiempo, que es de 490 milímetros de mercurio sobre segundo, que nos traduce también una disminución de la reserva contráctil del ventrículo izquierdo. Tiene además también, a partir de la insuficiencia tricuspidia, en el panel de la izquierda vemos el registro Doppler de la velocidad de la sangre de insuficiencia tricuspidia, que a partir de eso podemos estimar las presiones pulmonares, sumado a la presión aurícula derecha, que también la podemos estimar a partir del diámetro de la vena cava inferior. En este caso tenemos una vena cava inferior de 27 milímetros y un gradiente de rotación pulmonar de 48 milímetros de mercurio, lo que nos hablaría de una presión sistólica de la arteria pulmonar aproximadamente de 70 o un poco más milímetros de mercurio. Es decir, tenemos un paciente con síntomas de insuficiencia cardíaca, con rayos X de insuficiencia cardíaca, con fracción de eyección reducida, con evidencia de dificultad de llenado o presión de llenado elevada, es decir, de congestión pulmonar y sistémica. Pues bien, existen otras pruebas que podemos utilizar para el diagnóstico, la evaluación pronóstica de los pacientes con insuficiencia cardíaca, como son las pruebas de ejercicio, ya sea el test de ejercicio cardiopulmonar, en el que se evalúa el consumo miocárdico de oxígeno, o el test de la marcha de 6 minutos, ¿verdad? Que es mucho más accesible porque no se necesitan equipos especiales para realizarlo y nos brinda igual información muy valiosa. Pues bien, ya con estos elementos que tenemos de la clínica, de los estudios de laboratorio, ya estamos en un momento que podemos clasificar la insuficiencia cardíaca. La clasificación propuesta por este consenso de la Sociedad Americana de Insuficiencia Cardíaca es más de los estados evolutivos de la insuficiencia cardíaca. Así podemos tener estado A, B, C o D. El estado A y B son pacientes asintomáticos. ¿Qué quiere decir? Que no tienen y no han tenido síntomas relacionados a insuficiencia cardíaca. El estado A es pacientes en riesgo de insuficiencia cardíaca, es decir, pacientes con hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular, con diabetes mellitus, con obesidad, que se sabe que han sido expuestos a cardiotóxicos como son algunas quimioterapias, el tratamiento del cáncer, pero que no hay evidencia de daño estructural o funcional del corazón. La preinsuficiencia cardíaca, por el contrario, tiene estos factores de riesgo, pero ya existe evidencia de daño cardíaco, ya sea que el corazón esté un poquito más grande, que hay hipertrofia, que hay evidencia de mal funcionamiento del corazón por una fracción de eyección reducida o por un strain longitudinal por debajo de los valores aceptados como normales, y evidencia de aumento de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo o del ventrículo derecho, así como elevación de los natriuréticos. Es decir, ya tenemos evidencia de daño miocárdico, de congestión pulmonar o sistémica, pero aún no aparecen síntomas. Esta es la preinsuficiencia cardíaca o estadio B en la evolución o progresión de la insuficiencia cardíaca. Luego ya tenemos los estadios sintomáticos, como es el estado C y el estado D. La insuficiencia cardíaca, en lo que ya es paciente con factores de riesgo, con daño estructural y con síntomas relacionados a insuficiencia cardíaca. Y finalmente, la insuficiencia cardíaca avanzada, en los que a pesar del tratamiento médico óptimo, que ahora lo denominan como GDMT, que es tratamiento acorde a las guías, persisten con los síntomas en reposo, tiene reingresos constantes y requiere una evaluación para valorar ser candidato a otras técnicas no farmacológicas en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Esta es una propuesta de clasificación que engloba pacientes desde asintomáticos hasta enfermedad muy avanzada de insuficiencia cardíaca. Vamos a ver que el estadio C de insuficiencia cardíaca puede evolucionar en dependencia de la influencia que tenga el tratamiento sobre los pacientes. Puede ser de nueva aparición, puede tener un paciente con resolución de síntomas,
Ya puede ser como, en algunos casos, como remisión de la insuficiencia cardíaca, por ejemplo, en pacientes con insuficiencia cardíaca secundaria al abuso de sustancias como el alcohol, o en la cardiomiopatia periparte o la miocardiopatía por estrés, pues son causas potencialmente reversibles. Puede hacerse persistente la insuficiencia cardíaca, en los que, a pesar del tratamiento médico, pues persisten síntomas y pueden empeorar dichos síntomas. Antes de hablar de esta clasificación, según lo que hablamos de la fracción de eyección, quisiera mencionar también algo que está más que validado, que es la clasificación según la clase funcional de la New York Heart Association, de la NIA, que no es lo mismo una tolerancia al ejercicio que clase funcional. Es decir, se refiere a la funcionabilidad del paciente. Clase 1, cuando no hay limitación en su actividad diaria, en su actividad habitual, es decir, puede hacer todas sus actividades sin limitación, solamente cuando se excede esfuerzos físicos fuera de lo normal, presenta algún síntoma. Clase funcional 2, cuando sí la actividad física ordinaria en algunos casos produce síntomas de insuficiencia cardíaca. Clase funcional 3, cuando la mínima actividad física, generalmente menos de la actividad normal, ya produce síntomas. Y clase funcional 4, cuando ocurren síntomas en reposo. Pues bien, ¿cómo se clasifica? Y esta quizás es la más importante, la insuficiencia cardíaca según la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo. Digo que es la más importante porque es el criterio utilizado en la mayor parte de los estudios multicéntricos, aleatorizados, randomizados, controlados, para la creación de evidencia que soporte los fármacos o las intervenciones en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Así tenemos la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, que es cuando está por debajo del 40%. La insuficiencia cardíaca mejorada, que es pacientes que habían tenido fracción de eyección reducida, pero que les ha mejorado en por lo menos 10 puntos y ahora está en más de 40%. La fracción de eyección intermedia o en el rango medio, que sería 41% a 49%, es un rango, e insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Este quizás es el grupo de pacientes que pueden llegar a convertirse un poco más incómodos porque no existe realmente evidencia tan sólida como el tratamiento de los pacientes con fracción de eyección reducida. Vemos que esta clasificación no es estática, no es decir que si el paciente en un momento se clasifica como fracción de eyección reducida, se va a quedar así para toda la vida, sino que puede mantenerse, mejorar o incluso empeorar, ¿verdad? Pues bien, ya que tenemos la definición, la evaluación diagnóstica, la clasificación, vamos a hablar acerca del tratamiento. El tratamiento en los pacientes asintomáticos, como les decía, la evidencia no es tan fuerte como en los pacientes ya en estadios sintomáticos con fracción de reacción reducida, pero sí hay algunas recomendaciones. Primero, está claro que el tratamiento óptimo de la hipertensión arterial, que en los pacientes con diabetes mellitus está recomendado con un nivel de clase de recomendación 1, el uso de los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa. Hay que hacer un adecuado manejo de los pacientes con enfermedad cardiovascular. Deben de ser una evaluación multidisciplinaria, es decir, el especialista que está mejor preparado para tratar la insuficiencia cardíaca, sobre todo en estos estados, es el internista. ¿Por qué? Porque puede controlar la anemia, puede controlar la enfermedad tiroidea, estados nutricionales, el control de la presión arterial, de la diabetes mellitus. Es una especialidad un poquito más integradora. En los pacientes ya que están asintomáticos, pero que ya tienen evidencia de daño miocárdico, entonces ya es otro punto. Ya son pacientes en los que ya pueden tener la fracción de reacción reducida, en cuyo caso está indicado el uso de inhibidores de la enzima angiotensina. En los pacientes también con fracción de reducida que no pueden tolerar el nivel de la enzima convertidora de angiotensina, pues está indicado los bloqueadores de los receptores de angiotensina. También clase de recomendación a estos pacientes asintomáticos con fracción de eyección reducida, el uso de los beta bloqueantes porque disminuye la probabilidad de muerte. También en los pacientes, aunque estén asintomáticos, pero con una fracción de eyección menor de 30%, que en los que se tiene una expectativa de vida mayor de un año, está indicado la colocación de dispositivos como el desfibrilador implantable.
Esto es acerca de la evidencia sobre lo que hablamos. Pacientes hipertensos deben de tener tratamiento para la hipertensión y hacer lo posible por llevar la presión a valores normales. El uso de inhibidores de cotransportador sodio-glucosa en los pacientes con diabetes o con resistencia a la insulina, y el uso de fármacos como los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, bloqueadores de receptores de angiotensina en los pacientes con fracción de eyección reducida. Pues bien, ahora en los pacientes sintomáticos, que es quizás en la mayor parte de los pacientes que nosotros vemos en la práctica clínica, podemos abordar el tratamiento en una serie de pasos. En el primer paso, pues bueno, establecer el diagnóstico de, este es el caso, pacientes en estado C de insuficiencia cardíaca, sintomáticos y con fracción de eyección reducida, en los que hay que iniciar el tratamiento médico óptimo, que debe de incluir, idealmente, la combinación de bloqueador de receptor de angiotensina y de neprolicina, que es el sacubitril con valsartán. Si no es tolerado, pues bueno, IECA o bloqueador de receptores de angiotensina. Beta bloqueantes, antagonistas de receptores de mineralocorticoides, inhibidores de cotransportador sodio-glucosa tipo 2 y diuréticos según necesidad. Los diuréticos solamente si existen síntomas congestivos. Estos son los 4 pilares del tratamiento de la insuficiencia cardíaca en pacientes sintomáticos. En el segundo paso, vamos a ver que hay que ir aumentando la dosis de esos medicamentos y reevaluar una vez que se ha logrado la dosis óptima del tratamiento para poder ver si es posible la reclasificación del paciente, sobre todo si tenía fracción de eyección reducida, si pasa a una clasificación de fracción de eyección mejorada. En el paso 3, estos son pacientes que a pesar de ese tratamiento médico óptico persisten con una clase funcional 3-4 o 2-3. En el caso de los pacientes con ascendencia africana, o que se autodenominen de ascendencia africana, pues está indicado la asociación de hidralazina con nitratos. Es decir, esto es específicamente una indicación étnica que no está muy clara la indicación en otro tipo de pacientes, es decir, en pacientes caucásicos o de otra ascendencia. La indicación de la implantación de dispositivos como el cardiodefibrilador y el cardioresincronizador. Si a pesar de todos estos tratamientos o abordajes que nosotros tenemos, el paciente persiste como una insuficiencia cardíaca refractoria y los síntomas no mejoran, entramos en el paso 5 y paso 6, en lo que ya se escapan más bien del manejo del primer nivel y ya debe ser un equipo multidisciplinario en el que se debe decidir, sobre todo en el primer mundo, si el paciente es candidato para terapias de soporte circulatorio mecánico o de trasplante cardíaco, o si pasa a cuidados paliativos. Pues bien, aquí vemos los estudios que avalan todas estos tratamientos. Pero no solo los modernos, sino también recordemos que el enalapril, el captopril ya habían demostrado un efecto beneficioso en la mortalidad. También decirles de que los betabloqueantes que han demostrado que existe evidencia para mejorar síntomas y sobrevida de pacientes con insuficiencia cardíaca son bisoprolol, carvedilol y el metoprolol de liberación prolongada, nada más. Esto es, de nuevo, la evidencia que respalda el tratamiento. Vemos a estos, quizás, el principal cambio de las últimas, de la previa guías sobre el manejo de insuficiencia cardíaca a las nuevas es la importancia que le dan ahora al inhibidor de cotransportador sodio-glucosa tipo 2, que es la empalifosina, la palifosina, ¿verdad? Que ahora lo ponen como un pilar del tratamiento. Pues bien, existen otros medicamentos adicionales que pueden ser beneficiosos en estos pacientes, como es la ivabradina. La ivabradina es un inhibidor de la corriente de marcapaso o IFANI, es decir, es un medicamento que produce bradicardia porque el objetivo del tratamiento de insuficiencia cardíaca es mantener la frecuencia cardíaca en reposo entre 50 y 60, sobre todo en pacientes con cardiopatía isquémica. Entonces la ivabradina es un medicamento que puede reducir la frecuencia cardíaca y es hemodinámicamente neutro, es decir, no produce hipotensión. El vericiguat es un sensibilizador o actúa a nivel del GMP cíclico, al igual que la dioxina,
que aunque la digoxina prácticamente le han dejado una sola indicación, y es en el caso del control de la frecuencia en pacientes con fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca e hipotensión arterial. Sin embargo, como tercera o cuarta línea puede utilizarse en la insuficiencia cardíaca. Los ácidos grasos poliinsaturados pues, tienen una indicación 2B y también algunos ligandos de potasio en los casos de hiperpotasemia. Pues bien, estos son los medicamentos utilizados más comúnmente, las dosis iniciales y cómo debe irse valorando, aumentar poco a poco la dosis hasta la dosis objetivo, ¿verdad? El enalapril 2.5 dos veces al día, hasta 10 a 20 dos veces al día, el lisinopril, aquí pueden verlo, ¿verdad? No voy a profundizar mucho por el tiempo. Los bloqueadores de los receptores de angiotensinas, candesartán, losartán, valsartán. De la neprolicina, como hablamos del sacubitril, valsartán, la dosis recomendada, ¿verdad? De los beta-bloqueantes, bisoprolol, carvedilol, los antagonistas receptores mineralocorticoides, sobre todo la espironolactona, la pregabalina, los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa, isosorbida e hidralacina. Acerca de los diuréticos, se sigue prefiriendo los diuréticos de ASA, la toracemida por encima de la furosemida, y puede asociarse en algunos casos a diuréticos tiacídicos, ¿verdad? O a clarotolidona, otro tipo de diuréticos. Cuando tenemos el tratamiento médico óptico y los otros medicamentos, también podemos llegar a necesitar otras terapias ayudantes. En este caso, hablamos de los desfibriladores implantables y los cardioresincronizadores. En forma de resumen, la indicación de un cardiodesfibrilador implantable para la prevención primaria, es decir, no es un paciente que ya hizo una muerte súbita recurrente, sino una prevención primaria, se limita solamente a pacientes con miocardiopatía dilatada, con fracción de eyección de menos de 35% o menos de 30%, según los autores, en los que se espera que tenga una esperanza de vida de más de un año, ¿verdad? En el caso del cardioresincronizador, pues tiene que ser un paciente que a pesar del tratamiento médico óptico persiste con síntomas, que tiene fracción de eyección deprimida, que tiene un bloqueo de rama izquierda en ritmo sinusal y un QRS más de 150 milisegundos. Este es el cardioresincronizador, en los que se trata de resincronizar el ventrículo izquierdo que está dilatado, que tiene trastorno de contractilidad. Inicialmente se hacía colocando un electrodo en la aurícula derecha, un electrodo en el ventrículo derecho, y otro electrodo se pasaba por el seno coronario hasta las venas interventricular para estimular el ventrículo izquierdo de forma epicárdica. Esto ahora poco a poco están quedando en desuso, sobre todo por la aparición de la estimulación en la rama izquierda del haz de His. Es decir, estos son electrodos mucho más finos y que logran capturar específicamente el tejido del haz de His y así producir una contracción un poco más sincronizada con un QRS estrecho. Si algunos fueron observadores, podían ver que en el paciente que les presenté inicialmente teníamos un cable en las cámaras derechas, que bueno, por el grosor podemos saber que es una bobina de un cardiodesfibrilador, y en el panel de la derecha en movimiento vemos en el seno coronario, seno venoso coronario, que tiene el otro cable del resincronizador. Y ya terminando, existen otras consideraciones adicionales sobre terapias que pueden beneficiar a pacientes con insuficiencia cardíaca, sobre todo la recuperación coronaria, pacientes que lo necesiten, y la reparación de la insuficiencia mitral, porque cualquier sea la etiología de la insuficiencia cardíaca conlleva a una dilatación del ventrículo izquierdo y generalmente a una insuficiencia mitral por dilatación del anillo valvular. Entonces ahora existen técnicas sin necesidad de cirugía, como es la colocación de dispositivos como MitraClip, que lo que hace es una reparación de la insuficiencia mitral borde a borde, así como también otras técnicas de reparación de la válvula mitral. Este es un ejemplo de MitraClip. Vemos como en la radiopsiquidectora vemos un paciente que tiene un desfibrilador implantable y también se observa dos dispositivos de tipo MitraClip en la posición mitral. Y para finalizar, pues, que conozcan también que existen pacientes, sobre todo en el primer mundo, obviamente, candidatos al apoyo circulatorio externo o interno, ya sea como terapia puente o incluso como terapia definitiva. Es decir, que hay pacientes que llevan 8, 10, 12 años con este tipo de dispositivos de asistencia ventricular izquierda, ya sea como el HeartMate o el Lionheart o otros tipos de dispositivos. En situaciones de emergencia tenemos algunos dispositivos mucho más accesibles como el balón de contrapulsación aórtica.
Pues bien, esto era lo que traía. Espero que haya sido de provecho y sobre todo que motive a investigar un poco más y a adentrarse en el mundo de la insuficiencia cardíaca. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por el recorrido que nos ha dado sobre la insuficiencia cardíaca, diagnóstico, tratamiento y la experiencia clínica que usted nos transmite. Tenemos preguntas en el chat. Procedo a la lectura de la primera. Buenas tardes, excelente ponencia. Los pacientes con problemas cardíacos retornan al primer nivel de atención al estabilizarse. ¿Qué vigilancia se debe brindar dentro de la consulta del primer nivel de atención con este tipo de pacientes? ¿Y qué cuidados se deben de recomendar a los pacientes con este problema de salud en los establecimientos de primer nivel de atención? Excelente pregunta. Excelente pregunta porque durante la ponencia no la abordé por horas del tiempo, pero el primer nivel de atención es el factor más importante en el manejo de pacientes con insuficiencia cardíaca, porque es que está cercano en la comunidad. Primero, debe verificar que tenga el tratamiento médico óptimo. Generalmente es un paciente que ha sido evaluado por especialistas, ya sea internista, cardiólogo, otra especialidad, y que impuso un tratamiento acorde a las guías o a la recomendación de la guía de práctica clínica. En el primer nivel de atención se debe de verificar que el paciente cumple ese tratamiento, que tenga un buen apego al tratamiento y sobre todo que realice las modificaciones en el estilo de vida que son una recomendación con nivel de evidencia alto, una tasa de recomendación 1, y que es hábitos dietéticos, apoyo familiar y ejercicio físico. Idealmente debería existir un programa de rehabilitación cardiovascular en todas las regiones de atención primaria, pero con mantener una actividad física regular de 3 a 5 veces por semana y vigilar que no existan aumentos súbitos de peso, pues será suficiente. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Bueno, excelente ponencia, tenemos de comentario. Otra pregunta, muchas gracias por la magistral ponencia. Tengo unas preguntas. ¿Cuál es la indicación, cuál es la principal contraindicación para el uso de los SGLT2? Y segunda, en pacientes con falla cardíaca y fibrilación auricular, ¿se prefiere control de ritmo o de frecuencia? Excelente, excelente. Bueno, aquí quiero que las preguntas todas van a ser buenas porque la exposición no alcanzó a abarcar todo. Acerca de la primera pregunta, las contraindicaciones de los inhibidores del cotransportador, pues estos son fármacos que ya los venían utilizando los endocrinólogos desde hace muchos años y que después, poco a poco, nos empezamos a dar cuenta de que tenían grandes beneficios en los pacientes con falla cardíaca. No tienen muchas contraindicaciones, obviamente la hipersensibilidad, la intolerancia al medicamento, pero básicamente el efecto adverso o la contraindicación más común son las infecciones genitourinarias y las infecciones de la piel y partes blandas, porque al ser un glucosúrico aumenta la glucosa en la orina y predispone a este tipo de infecciones. Tampoco está muy bien o muy claramente evaluada el efecto de estos medicamentos en los pacientes con una función renal muy deprimida, es decir, una tasa de filtrado glomerular por debajo de 30 o 25 mililitros. Con respecto a la segunda pregunta, disculpe, era... La segunda pregunta es, ¿en pacientes con falla cardíaca y fibrilación auricular se prefiere control de ritmo o de frecuencia? Exactamente. Esto ha cambiado en los últimos 10 años. Hace 10 años, pues dijeron, bueno, pacientes de edad avanzada con insuficiencia cardíaca, no hay diferencias entre dejarlo fibrilando, pero con frecuencia controlada, que hacer todos los esfuerzos por cardiovertida ritmosinal. Pues ahora ya cambió. ¿Por qué? Porque ya mantener un paciente en ritmo sinusal no depende solamente de fármacos, sino que ya tenemos nosotros intervenciones que podemos realizar y que previenen la recurrencia de la fibrilación auricular. Estas son específicamente la ablación o las distintas técnicas de ablación para el tratamiento de la fibrilación auricular. Es decir, un paciente con insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular en los que todavía no se ha catalogado como permanente, se debe de intentar realizar procedimientos de ablación, ya sea aislamiento de las venas pulmonares en el atrio izquierdo o distintas técnicas como el istmo mitral y otras técnicas de ablación para la prevención de la recurrencia de la fibrilación auricular. Es decir, que la última tendencia es tratar de mantener al paciente en ritmo sinusal, no con fármacos, sino con intervenciones de ablación.
Muy bien. Tenemos otra pregunta. En pacientes con sospecha de enfermedad infiltrativa como amiloidosis, ¿tiene el mismo efecto de remodelado aldactone? Siempre existe cierto grado de fibrosis y el aldactone presenta otros beneficios aparte del efecto antirremodelado, es decir, disminuye un poco las presiones de llenado, es un diurético, entonces no es tan alto el beneficio como un paciente posterior a un infarto miocárdico en el que estabiliza la cicatriz y promueve el remodelado reverso del ventrículo izquierdo, es decir, regresar al ventrículo izquierdo a su forma original, pero sí tiene utilidad. Muy bien, otra pregunta es, en pacientes con falla cardíaca descompensada a pulmón húmedo, ¿se debe suspender el beta bloqueo hasta que mejore la insuficiencia cardíaca congestiva? Solamente si existe una contraindicación directa del uso de betabloqueantes, como son bloqueos atrioventriculares, bradiarritmias e hipotensión. Porque claramente si el paciente llega con una sobrecarga hídrica porque dejó de tomarse el diurético, le dijeron que se tomara 2 litros de suero y llega con una frecuencia cardíaca de 100, una presión arterial de 150 con 90, hipertenso, taquicárdico y en insuficiencia cardíaca, pues no se suspende el beta bloqueante. Es decir, se debe valorar. No es nada absoluto, pero si está hipotenso o bradicárdico o con broncoespasmo, se debe de momentáneamente suspender. Otra pregunta respecto a los pacientes atendidos en primer nivel de atención, donde se atienden hipertensos, diabéticos. ¿Cuánto tiempo puede llevar como mínimo y como máximo el aparecimiento de estas alteraciones que ya requieran otro nivel o cuánto tiempo pueden permanecer compensados en el primer nivel de atención estos pacientes recién diagnosticados? Pues idealmente de por vida, ¿verdad? Es decir, un paciente con apego al tratamiento, con cambios de modificaciones de estilo de vida, que el médico verifica que tenga el tratamiento médico óptimo, pues puede nunca requerir un ingreso o nunca requerir o nunca avanzar a mayores estadios en la insuficiencia cardíaca. Ahora también, mínimo y máximo, el mínimo existen situaciones súbitas como un infarto agudo de miocardio, un síndrome coronario agudo, que un paciente puede estar bien y al día siguiente o al minuto siguiente estar en una insuficiencia cardíaca. Pero con una buena labor en primer nivel de atención, sobre todo los estadios A, B y C compensados o mejorados, pues pueden permanecer siempre en el primer nivel de atención. Muy bien, excelente. Tenemos una pregunta más, doctor. ¿Cuál es la principal práctica en medicina preventiva que disminuye la aparición de falla cardíaca? El ejercicio físico, sin duda alguna. La dieta, obviamente, pero el ejercicio físico es la principal prevención de la insuficiencia cardíaca. Incluso la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, muchos la relacionan a una involución del corazón por desentrenamiento físico, es decir, por falta de actividad física. Solo el ejercicio físico es lo principal. Combatir el sedentarismo. Muy bien, doctor. Un gran reto para todos los médicos de atención primaria, ver como un aliado importante el poder indicar también ejercicio físico, cambiar estos hábitos que pueden parecer sencillos porque la mayoría piensan en un medicamento como pacientes, pero estas intervenciones son altamente efectivas y tienen un grado de evidencia que, como usted reafirma, pueden prevenir esta enfermedad, mejorar la calidad de vida y evitar todas estas complicaciones. Sobre un último mensaje sobre la insuficiencia cardíaca, como lo ha tratado usted, un mensaje que puede englobar, un mensaje que nos Claro. quede a todos. Bueno, primeramente agradecerles también por su participación y por la organización del Instituto Nacional de Salud de esta formación médica continua. Y pues el mensaje es que la insuficiencia cardíaca debe ser abordada de forma multidisciplinaria y que los médicos de atención primaria son la piedra angular en el manejo de estos pacientes. Son los que están más cerca y los que pueden evaluar todos los factores asociados a esta enfermedad.